Creciendo en la verdad, viviendo seguros y confiados. Avivamiento en casa. Descubriendo el valor de la vida y cómo disfrutarla. Recibe hoy un avivamiento en casa. Muy buenas tardes, qué bendición estar nuevamente una semana más con ustedes en este su programa Avivamiento en Casa. Hoy tenemos nuestro tema, ya tenemos una serie nueva, Jonathan y Rosy, que iniciamos la semana pasada y estuvo bastante buena. Aparte de esto, que esta semana estuvo bien movida. Sí, de verdad que sucedieron cosas bastante interesantes, pero Dios nos da la salida. Así Y es una de las cosas que veníamos compartiendo por WhatsApp, por las redes sociales. Hay salidas divinas. Y para eso Dios nos ha comisionado en este tiempo. Esta serie de verdad aprende y vive, llegó en el momento preciso. Excelente. Nos llegó en el momento Oportuno. preciso. Así es. Claro que sí, veníamos a compartir una línea de fuego que estuvo excelente y arrancamos con esta serie también. Y hoy tenemos a nuestro invitado, el pastor Obed, Así es. de la iglesia Gilgal, que de verdad que estará compartiendo con nosotros parte de su vivencia, sus experiencias, y sé que será de edificación para todos nosotros. No sé qué piensas tú, Mariana. No, excelente. Aprende y vive, ¿no? Aprende y vive. Y decíamos la semana pasada que comúnmente escuchamos, ¿no? Hay que vivir la vida. Hay gente que dice, sí, no, debo vivir mi vida y a mí tienen que dejarme hacer lo que yo quiera y llevarme mis platos rotos, ¿no? Pero en esta nueva cultura de Jesucristo, de que el Señor está siendo incorporado en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, debemos adquirir los conocimientos necesarios para poder caminar correctamente sin llevar tanto palo en esta vida. Así es. Entonces, creo que es muy excelente y creo que hoy vamos a compartir, vamos a recibir una palabra fresca de parte de nuestro Padre Celestial. Así es, y es que es importante porque si nosotros observamos la palabra de Dios, está lleno de, hijo, escucha las palabras, el que escucha atentamente y obedece, si no te apartas de la palabra. Entonces nos habla de que no necesitas vivir, necesitas aprender para saber cómo vivir. Exacto. ¿Ves que es distinto? Yo voy a experimentar, si a mí me dicen eso da corriente, yo voy a decir, voy a experimentarlo para saberlo. No, si yo veo el letrero que dice danger, yo no lo toco. No necesito experimentarlo para tener y decir, no, con experiencia, no, o sea, no, es una cosa tremenda, porque hay personas que dicen, Sí. yo tengo que tener en mí, no, yo no lo necesito hacer. Y nosotros que tenemos la virtud, la bendición y vamos a decirlo así, la honra de haber vivido el evangelio desde nuestra niñez, vimos como personas decían, pero déjenme ser, yo quiero Sí. experimentar el mundo, y se quedaron, ¿ves? Se quedaron en el camino, porque realmente, y yo lo veía desde este punto de vista, yo decía, yo no necesito llegar a ese lugar para saber que me voy a ensuciar, para saber que voy a vivir etapas que no quiero vivir. Dentro de la iglesia logramos conseguir todo lo que necesitamos, lo convertamos con el pastor Leo, y de verdad que el mundo ahorita está, vamos a decir, manejando esa frase, experimenta, vive, no dejes que te cierren tus posibilidades, tú puedes experimentar con... No, o sea, estudia, ve qué dice la palabra y te aseguro que no te va a ir mal. Fíjate que, bueno, esta mañana leía un comentario en WhatsApp que decía que, bueno, que por más cosas que nosotros busquemos, hay caídas, hay errores, bueno, lo veía desde esa perspectiva y en parte, bueno, es un programa de opinión y de verdad que todas las opiniones son válidas en este contexto en el que estamos hablando. Sin embargo, difiere un poco en el sentido de que, claro que sí, hay caídas, hay errores. Un error sería transferir $1,000 a una cuenta equivocada. Es decir, una falla tremenda. Pero hay cosas que se pueden evitar, pienso yo. Así es. Hay cosas Claro que se que pueden sí. evitar y uno ve el mal de lejos y trata de apartarse. Claro. Y bueno, hoy el pastor Obed ya está aquí con nosotros y sé que Dios lo va a usar para ministrar una palabra a cada hogar, cada familia. Así que papá, mamá e hijos estén atentos a esta serie porque de verdad tiene mucha tela que cortar. Y como repito, como es un programa de opinión, prestemos atención, abramos nuestro corazón a escuchar la voz de Dios a través del pastor Obed que está hoy con nosotros. Entonces les recuerdo nuestras redes sociales para que podamos interactuar
durante la semana. @Insta Avivamiento, que es la red social de nuestra casa, Avivamiento, @Somos Reforma, que es un equipo juvenil, y @Cultura Más Pro, que es la cuenta de nuestra fundación, que por allí estamos bastante activos. Sí. Bueno, esta semana fue de mucho movimiento por allí. En nuestro canal de YouTube, el apóstol Luis Castillo, por allí compartimos parte de este material y del material que ya compartimos las semanas anteriores. Y bueno, por allí pueden revisar toda esta serie que hemos compartido durante todo este mes. Queremos di el número de contacto, Mariana, para llamar entonces a Eliomar, que nos está esperando por allí directamente Vía desde satélite. vía satélite. 0424-347-5443. Repito, 0424-347-5443. Por allí puedes dejarnos tus preguntas, tus respuestas. Sí, puedes compartir con nosotros Compartir. tu opinión con respecto a esta serie. ¿Qué es mejor? ¿Aprende y vive o vive y aprende? Es una pregunta abierta, todas las opiniones serán leídas y esperamos tu mensaje. Entonces, desde este momento vamos a hacer una llamada. Isaías nos va a acompañar en esta llamada para hacerse al pastor Eliomar González, porque me hizo la corrección. No me llamo Leo, porque van a pensar que es el pastor Leo Andrade, y el Leo Andrade ya nos dijo que no hay tercer programa. Así es, lo dejo en claro. Lo dejó claro y le debemos un café todavía por allí. Por allí. Entonces, Leo, si me estás escuchando, ya arrancamos y te vamos a llamar rápidamente. ¿Me escuchas, pastor? Bendiciones. Bendiciones, ¿cómo están? Yo lo Ahora. escucho perfectamente. Ahora sí, Perfecto. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias al Señor, feliz de escucharlos. Oye, pastor Eliomar, de verdad que tenemos una cita pendiente aquí en nuestro programa. Pronto estaremos nuevamente juntos aquí. Pero quisiera que nos compartieras un poco de lo que has estado viviendo estas últimas semanas ya en nuestro municipio, Francisco Linares Alcántara. ¿Cómo has vivido esa experiencia ya? Ubícanos en el espacio donde has estado trabajando. Así es, bueno, hay una comida que la gente no conoce, que es hacer la voluntad del Padre, Así es. y el Señor está sacando de la comodidad a la iglesia, y la incomodidad de la iglesia va a ser realmente el avivamiento, porque por muchos años se oró por un avivamiento y vino una crisis para avivar la iglesia. Así Wow, es. así es. Entonces, en medio de toda esta necesidad es que la gente está recibiendo el Evangelio de Jesucristo. Eso primeramente. Sin embargo, bueno, también haciendo la obra social, como dice la Escritura, el apóstol Santiago dijo, pueden ir, pero no se olviden de los pobres, ¿verdad? Y hemos estado haciendo un trabajo allí con las personas que perdieron todo. Estamos en un área que es más adelante de Coropo. Yo digo que es la última O de Coropo. Okay. La última O de Wow. Sí, eso es bien adentro, entonces es un área de mucha necesidad que realmente no sabía que existía, y estos moveres de Dios nos hace ver hacia otros lados, y también se ve mucha hambre y necesidad de Jesucristo. Es un barriecito que se llama Jardines de Santa Bárbara, que lo declaramos Jardines del Edén. Amén. Amén. Así es. Sí, Así es. donde realmente se van a ver los frutos. Ayer tuvimos una experiencia maravillosa porque pudimos llevar comida, pero aparte de comida llevamos ropa nueva para bebé y para los niños, Wow. toallitas húmedas, pañales, porque ahí nos hemos encontrado con niños con dermatitis, y creo que cuando hay ausencia de medicamentos, se aviva el fuego del don que está en nosotros, Amén. y hemos visto las sanidades y los milagros también. Creo que apelamos más al poder de Dios que a la ciencia, cuando no hay nada. Así Así es. ¿Ves? Cuando no hay una farmacia cerca, ¿verdad? Porque si hay dinero y hay farmacia, bueno, yo resuelvo, compro y pago, y entonces adjudicamos la falta de fe a que, bueno, que el Señor también suple a través de la ciencia y todas estas cosas. Pero creo que si estamos en un lugar donde no hay nada de eso, que la única opción es Jesucristo, ¿verdad? Y el poder que hemos recibido por medio del Espíritu Santo, estas son las manifestaciones que van a ver. Wow. Excelente, pastor. Gracias por ese aporte, ese valioso aporte. Sé que estás trabajando de lleno. Nosotros también esta semana tuvimos
full trabajo con respecto a esa labor social que nos caracteriza como iglesia, como hijos de Dios. Y de verdad gracias por ese trabajo que estás haciendo allá. Sé que estás sembrando la buena semilla del reino en ese lugar, y sé que vas a cosechar mucho fruto en ese lugar. Así es, y yo considero que estamos viviendo un tiempo, pastor, en el cual les comentaba a Jonathan hace rato, se ven rostros nuevos, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a observar las fotos, vemos rostros nuevos porque el cuerpo de Cristo, cada quien está cumpliendo su función, y nosotros experimentamos personas que estaban dentro de la congregación que de repente estaban en un estado pasivo porque su área no se había activado, pero ahorita están al full trabajando porque es su área. Es como que, mira, me toca a mí, es el momento que me toca a mí trabajar, y de verdad que es hermoso ver como que de repente el que puede dar el aporte con un granito de arroz lo da, pero el que puede meterse allá y hacer, levantar un montón de escombros, sacar barro, o sea, lo pueden hacer y lo hacen con el amor de Cristo, así como Cristo vio a las personas que tenían necesidad de Él. Bueno, así esos mismos ojos se ven reflejados en cada una de esas imágenes que nosotros podemos ver por las redes sociales de todo el cuerpo de Cristo que está trabajando fuertemente en las comunidades afectadas. Así es, gracias. Así es. Gracias, pastor, por esta llamada, por recibirnos. Pronto estaremos contigo nuevamente aquí para que nos compartas un poco más de lo que has venido trabajando. Y bueno, queremos estrenar el tema que tienes por allí pendiente, y pronto nos vemos. Muchas bendiciones. Perfecto. Si no me invitan, yo llego. Lo sabemos, Eliomar. Gracias, pastor. Bendiciones, saludos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Amén. Bueno, y están las palabras de nuestro Tremendo. pastor Eliomar. Ya volvemos Sí, porque señor. ya queremos aprovechar al pastor Obed al máximo, y queremos estrenar, si la tienes por allí, Isaías. Sí, queremos estrenar una canción de nuestro amigo y hermano Carlos Mejía. Está estrenando Avivamiento en Aragua, y es una canción hermosa. Habla de varias iglesias, varios pastores que están trabajando en avivamiento, y queremos pues estrenar esta hermosa canción el día de hoy, para luego aprovechar nuestro tiempo con el pastor Obed. Y seguimos acá con nuestro programa Avivamiento en Casa. Es una gran bendición poder ya tener a nuestro pastor acá. De verdad que el tema de hoy está bien bueno, pero nosotros, como le decíamos ahí en los cortes, tenemos un as bajo la manga, y vamos a ponerle ahí un pequeño audio, ¿no? Una pequeña sorpresa allí. Una pequeña sorpresa, pastor. Una pequeña sorpresa, vamos a ver. Cuando el campamento infantil, que nosotros estábamos pidiendo, la red infantil estaba pidiendo a la iglesia que nos ayudara para pagar la matrícula y hacer el campamento ahí en Campamento Rancho Grande. Cuando acudimos al hermano Obed, él fue el que nos apoyó e hizo posible que la iglesia nos pudiera dar el monto del dinero que necesitábamos para poder llevar a los niños de campamento. Y adicional a eso, no solamente nos apoyaron de manera económica, sino que el pastor hizo presencia en todas las noches del campamento, nos visitaba para ver cómo estábamos y nos acompañaba allí. Y de verdad que para nosotros como red nos impactó muchísimo la parte de que él estuvo muy al pendiente de lo que nosotros estábamos haciendo en apoyarnos, y una frase que no se nos olvida que nos comentó fue que siempre contáramos con él, que en cualquier actividad que necesitáramos de su apoyo, él nos iba a apoyar porque los niños eran prioridad. Esa es nuestra sorpresa, pastor, para ti. Chicos, definitivamente yo pensé que en la vida cristiana no habían chismosos. Debemos corregir eso, porque la gente debe saber que cuando llegamos al Señor somos una nueva criatura. Pero bueno, hay sus desliz. Qué bueno, hermanos, de verdad estar con ustedes, gozarnos, Jonathan, Pastor Ángel, y bueno, Rosy, de verdad, gracias por esta invitación, mi amigo Iván, la familia Díaz, de verdad, un gozo estar con ustedes. Y pensando el tema que viene de parte de Dios, aprender a vivir. Definitivamente la vertiente de vivir y aprender, o aprender y vivir, son cosas, es diametral. Claro. Son dos vertientes. No podríamos manejar una dicotomía como esa, de decir, como los jóvenes prácticamente queremos vivir la vida
a nuestras anchas, a nuestra forma, y después pareciera que viene el aprendizaje. Pero bueno, entendemos después que no es así. Claro. Gracias por este tiempo, de verdad, por Amén. darme el gusto de compartir con ustedes. Fíjate, pastor, escuchando este audio, porque nosotros siempre tratamos de honrar la vida de nuestros invitados, Así es. y siempre vamos buscando ya esa información precisa, que nos dé una luz con respecto a lo que vamos a desarrollar en el programa. Ok. Y este fue un punto, un hilo importante para nosotros para poder trabajar este programa, porque fíjate que nos dieron esa característica, ¿no? No, el pastor está allí presente, apoyando las actividades, metido de frente con el trabajo y sobre todo con los niños. Dijiste algo muy importante allí, que fue lo que impactó la vida de esta muchacha que nos escribe o nos mandó este audio y dice, wow, yo quedé impactada cuando el pastor no solamente dijo que iba a estar con nosotros, sino que también fue una pieza fundamental para el cumplimiento de esta actividad. Entonces eso dice mucho y eso nos dio mucha referencia, porque primera vez que logramos entablar una conversación como esta. Claro. Entonces siempre vamos investigándonos Sí, para señor. poder desarrollar este tema, pero nos da mucha luz con respecto a quién es Obed, y por eso le damos esa bienvenida a nuestro programa Avivamiento en Casa de esta forma. Para desarrollar esta serie, Aprende y Vive. No sé cómo lo ves, pastor, allí esta serie, Aprende y Vive, o Vive y Aprende. Bueno, yo voy a empezar pensando desde lo que nosotros conocemos como desde el principio, que Dios se expresa desde el libro de Génesis, que se dice que no es el primer libro, pero cronológicamente es el libro que nos da una introducción dentro del contexto bíblico y las escrituras para desarrollar ese plan de gestación y de expansión de Dios dentro de donde nosotros hoy nos conseguimos, del plan que Dios había diseñado antes de la fundación del mundo. Pero pensando con los dos seres que decidió hacer y formar y darle aliento, es decir, insufló y le dio aliento de vida. Adán y Eva. Todos los conocemos, ¿verdad? Claro. Esto es un cuento de nunca acabar. Pero empezando desde allí, vemos cómo Dios va enseñándonos a aprender a vivir y no vivir para después aprender. Posiblemente hay cosas que las vivimos, las experimentamos y se nos convierten en parte importante de la vida. No lo podemos quitar. Pero si nosotros vamos a vivir primero y después aprender, creo que la lección se convierte cual necio. Claro. Pero viendo el libro de Génesis, cuando Dios le habla al hombre, primero le enseña. Es decir, que para aprender hay que enseñar. Así es. Y al enseñar y tomar la instrucción, entonces puedes aprender a vivir correcta y adecuadamente según el patrón, el plan y lo que son los cánones de Dios, es lo normativo de Dios. Pero vemos allí que se le enseñó al hombre, se le dijo al hombre cómo tenía que hacer las cosas. El hombre decidió fallar conscientemente, no por no aprender, sino por no aplicar lo enseñado por Dios. Yo creo que desde allí podríamos decir, el hombre pareciera que va cual cabra tirando siempre al desvío, al monte, que quiere aprender, pero aprender supuestamente desde su propia perspectiva. Es decir, quiere vivir la vida y quiere tener bajo esa vida un razonamiento equívoco de saber que está aprendiendo, pero definitivamente nunca se puede aprender de esa manera. Así es. Yo creo que la escritura tiene mucho, es todo lo que tiene como manual de fe y conducta para enseñarnos a aprender y para guiarnos a vivir como según la Biblia nos enseña. Son dos dicotomías si la manejamos así. Yo creo claramente que hay que aprender a vivir, Así es. aprender. Lo demás son experiencias de la vida, Sí. pero aprender. Y el niño desde su juventud se les va instruyendo, se les va enseñando, canalizando, para que con esa instrucción y ese aprendizaje pueda luego saber cómo darle los golpes de timón a la vida, cómo salir desarrollado en la vida, cómo tener una estructura de comportamiento
que agrade a Dios y que honre a sus padres y que sea de bienestar a él y de bendición a los que le rodean. Yo creo que eso es parte importante. Así es, y es tremendo porque nosotros los venezolanos tenemos una particularidad de enseñar, ¿no? Porque por lo menos yo recuerdo que a mí me decían, te vas a caer, y si te caes te remato yo. Esa era la frase de mi mamá, te remato yo. Entonces es tremendo porque nosotros no le decimos Mi al mamá niño. tuvo que haber ido a la misma escuela de Sí. mi mamá. Y es tremendo porque nosotros, a veces el niño, oye, pero yo voy, cuando nos damos el mamonazo, aprendemos, pero pudimos haberlo evitado, ¿no? Entonces a veces no, como actuamos como niños, en lugar de pensar lo que podemos perder, tal cual como usted estaba hablando ahorita de Adán y Eva, cuando ellos se dan cuenta, nos sacan del Edén. Yo quiero, o sea, el mismo Dios sabía que ellos querían volver a entrar, no vamos a ponerle unos ángeles, porque ellos sabían que perdieron algo que hubiesen podido mantener. Entonces es tremendo porque cuando nosotros vivimos y de esa vivencia aprendemos, perdemos en ese proceso. Pero, Ángel, hay algo importante que quiero resaltar, tocando como introductorio Génesis, Ajá. cuando hay el conversatorio de Eva y la serpiente. Ujú. Pareciera que sí tenía capacidad porque también había sido enseñada, porque ella cuando conversa dice, la serpiente le dice, y ella piensa que ese árbol podía comer, y ella reconoce que ya sabía que no podía Que comer no de eso. podía. Pero la serpiente le dice astutamente que Dios sabía que si comía de ese árbol se le iba a abrir el conocimiento del bien y del mal, le vendría la sabiduría. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que ella tuvo la oportunidad de escoger entre hacer el bien y hacer lo malo. Aprender a veces, podemos definir, permíteme salir un poco, aprender a veces podemos aprender lo malo, Así es. pero también podemos aprender lo bueno. Claro. Así es. Quizás aprender a vivir, tendríamos que definirlo como desde el punto de vista aprender a vivir correctamente. Así es. Porque posiblemente ayer conversaba con un joven y él decía, yo aprendí a vivir así. Y me llamó la atención porque como estaba tocándome la frase de la semana pasada, aprender a vivir, desde que la escuché, yo aprendí a vivir así. Y yo le decía, ok, aprendiste a vivir así, pero dime, ¿qué has recogido de tu aprender a vivir así? Así es. ¿Ok? Y después le cambié, bueno, posiblemente has vivido de una manera que crees que has aprendido, pero cuando ves los resultados te das cuenta que estás parado en el mismo sitio o que vas como en caída libre y hoy estás aquí buscando ayuda porque lo que aprendiste no te dio resultado. Wow. ¿Ves? Entonces yo creo que la gente cree que está aprendiendo a vivir, Ujú. pero yo creo que el primer aprendizaje es saber escoger Así es. entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Como resultado dará una vida llena de bendición y por supuesto un Dios que acompaña la vida de un hombre que decide honrarle en su caminar. Así Eso son es. cosas importantes. Así Es es. interesante, pastor, porque surge también entonces esa pregunta siguiente que debatíamos antes del programa. ¿Qué sería vivir en necedad? ¿Qué sería vivir en necedad? Porque me está hablando y creo que me está respondiendo al mismo tiempo esa pregunta, pero podríamos profundizar un poquito más allí. Este joven pensó que estaba viviendo la vida correctamente, o sea, pero cuando uno revisa los resultados, o por ejemplo, yo siempre me pongo como ejemplo en ese sentido, pues para no meter a más nadie, tengo que yo evaluarme los resultados y si los resultados me están diciendo algo desfavorable, yo tengo que decir, oye Señor, perdóname porque lo que estoy haciendo no está bien. Entonces, ¿qué sería vivir en necedad, pastor? Viéndolo desde esta perspectiva. Te dije que cuando no te iba a decir, échame una ayudadita ahí. Puse algo acá que es interesante, el significado. Necedad nos define la conducta de los ciudadanos o individuos de una ciudad o que hacen un conglomerado que definen hacer lo que consideran sin ver los resultados. Necedad es aquel que no tiene conocimiento del bien y del mal. Necedad es aquel que decide hacer lo malo y no tiene conciencia de lo bueno.
va siempre tomando las condiciones y las consecuencias sin valorar sin valorar lo bueno que tiene la vida. Necedad es aquel que es, permítame decir, ignorante, incapaz, débil y falta de conocimiento. Términos interesantes. Dice la Biblia, o dice el necio, en su boca no hay Dios. La Biblia dice que deje el necio con su necedad. Una persona necia, podrían decir, incluso algunos lo consideran una persona sin entendimiento, una persona sin conocimiento, pero realmente no es así. Tiene conocimiento, pero carece de un conocimiento claro del bien y de los resultados que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Podríamos pensar un ejemplo de una persona necia. Podríamos pensar que Eva practicó un poco de necedad. Conociendo lo bueno, decidió actuar y no ver las consecuencias que hasta hoy estamos viviendo. Nos metió en el pecado. Dios hizo al hombre sin defectos y lo hizo para deleitarse en él y le dio el privilegio de que se enseñorease en todo lo creado. Dios le dio al hombre la capacidad de pensar, de actuar y de hacer el bien. Pero el hombre en su incapacidad de mantenerse ecuánime en los caminos de Dios, decide cambiar el bien por el mal. Voy a usar un texto que también dice, y decidieron cambiar la naturaleza de Dios por la naturaleza de los hombres. Y así, dejando al Creador, se hicieron necios. Este contexto que Pablo dice en el libro de los Romanos, el capítulo 1, hablando de cómo el hombre va dejando la relación con Dios, no por conocimiento, sino simplemente por no ajustarse a los cánones de Dios. Yo creo que el necio conoce, aunque no reconoce a Dios, conoce que hay Dios, ¿ok? Y decide ir en contra de todo lo que está establecido como Dios, como manual de norma y conducta. Hoy yo creo que estamos viviendo no una sociedad necia, una sociedad que quiere vivir bajo una necedad, ¿ok? Porque viendo todo lo que hemos experimentado en estos 6 meses, permítame decir, de este coronavirus, de esta cuarentena, veo hoy cómo la gente debe detenerse. No es religión, es el momento de pararse y decir, hay un Dios que existe y hay un Dios que es verdad. Desde el martes pasado, viendo todo lo que los acontecimientos naturales que han golpeado el sur de Maracay, veía a la gente que en medio del fango, en medio de perder todo, tú veías como la gente caleteaba algunos las bebidas, los licores, todo esto. Yo decía, me tuve la oportunidad de decirle a alguien que me dijo, pastor, no me puede ayudar. Y le tuve que decir, ¿cuánto cuesta lo que llevas allí? ¿Cómo pretendes que te pueda ayudar gastando, que creo, quizás la mitad de lo que yo llevo lo has invertido en una botella? Yo creo que eso es necedad. Cuando vemos que la vida nos va golpeando y decidimos ir en contra de todos los valores, los principios, la obediencia, la rectitud, los buenos consejos. Cuando el joven, el hombre, quien sea, decide caminar de esa manera, se está convirtiendo cual necio. Quizás no es necio, pero se está convirtiendo cual necio. El que decide primero probar para después aprender de esa experiencia que le deja negativa, es un necio. Es un necio. Sí. Y ustedes lo estaban diciendo desde el principio. Quizás son palabras dichas y más dichas, pero cuesta que aún el necio comprenda de lo que se entiende que debe cambiar. Cuando el hombre va tras las cosas que son locura, cambia su matrimonio por cualquier otra persona, una mujer, cambia su afecto natural por las cosas que no son, que son contra natura. Cuando el joven decide ir a donde le han dicho que no vaya, el joven está convirtiéndose cual necio. Así es. ¿Cuál necio? Y la Biblia nos enseña mucho. Dice que la palabra de Dios es útil para corregir, útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para buenas obras.
Si la palabra de Dios no cala en la vida del hombre, el hombre puede convertirse en necedad, porque el pecado es parte de la necedad del hombre. Así es. Wow. Sí. Pastor, fíjese que orando me trajo Dios esa pregunta para compartirla con usted en este programa y lo meditaba con respecto a esa experiencia precisamente del tema del coronavirus, porque cuando surgió este tema del coronavirus, mucha gente empezó con el Salmo 91 y empezó, tú sabes, a reflexionar de las cosas que se estaban haciendo mal en el mundo, incluso muchas imágenes de que volvieron los delfines, que volvieron, el mar se había limpiado, pero luego de 2-3 meses más adelante, eso desapareció, esa reflexión como que fue fugaz. Sí. Entonces, orando, Dios me trajo esa pregunta para reflexionar. Primero, como les digo, primero en mí. Y luego la quise compartir con usted, bueno, en este programa, pero sé que esta palabra está llegando a muchos hogares que necesitaban de ese consejo que hoy trae. O sea, Así es. cuando nosotros decidimos ir en contra de lo que ya Dios estableció para nosotros, nos estamos volviendo necios. Y suena duro, pero a veces los resultados son los que hablan por nosotros. Entonces, es interesante. Y es tremendo porque yo recuerdo que en una oportunidad estaba en tránsito y el sistema de tránsito tiene un método, ¿no? De castigar a las personas que o no sé si eso era antes, de las personas que violentan las velocidades altas. Y yo veía que metían a las personas a un cuarto y le ponían un video. Y yo, oye, ¿qué video? Y en el video le mostraban una gran cantidad de personas que habían fallecido y las fotos y los videos de cómo quedaban las personas para que ellos aprendieran. Y viendo ese reflejo, la persona que salían, yo veía que salían como traumados, o sea, de verdad que es tremendo. Entonces a veces nosotros vemos y decimos, a mí no me va a pasar. Y es tremendo porque es lo que nosotros queremos, vamos a decirlo de una manera, enfocar. La Biblia dice, el que crea que esté firme, mira que no caiga. Cuando nosotros comenzamos a decir, no, yo no voy vamos a decirlo así, ajustarme a este tiempo y lo que está pasando, bueno, ya nos acostumbramos. Realmente nosotros creemos que el acostumbrarnos es bueno, pero no es tan bueno como creemos, porque comenzamos a crear estructuras y decimos a Dios, no, ya nos estructuramos, ya es así. Cuando muchos se estaban estructurando, bueno, vamos a darle otra cosa porque yo lo que quiero es que ustedes se muevan. Vemos una iglesia primitiva que fue comisionada para que vayan y lleven el evangelio. No, pero nosotros nos acomodamos aquí, te mando persecución. Entonces, ¿considera usted que esto que nosotros estamos viviendo hoy es un llamado para la iglesia de Cristo? Wow. Voy a revisar esa pregunta, no estaba en el... No, es importante. Sí, yo sé que la palabra para muchos, volviendo un poquito a la palabra necedad, creo que nosotros no queremos definir que usted es necio. Quiero definir que nosotros pensemos cuánto no nos sirve la necedad para el aprendizaje de la vida. Exacto. Cuánto la necedad dificulta, se convierte cual escollo para que nosotros realmente apreciemos el valor de la vida. Porque una cosa es el necio y una cosa es la necedad. El necio es en su naturaleza, pero increíble. El contexto bíblico dice que aún el necio en el callar se le es contado como sabio. Ve cómo usa una exageración, un contexto exagerativo allí para decir que cuando la persona es capaz de callar la prudencia, le es permitido que el necio cuando en un momento calla, alguna rayita le ponen a favor. Positivo, ¿Okay? positivo. No es que deja de serlo, no es que deja de serlo, sino que se le pone una raya. ¿Y por qué usa ese texto? Es para hacernos conscientes de la capacidad que tenemos nosotros de reflexionar, de evaluar, de rediseñarnos. Preocupación, ¿qué va a pasar cuando abran los templos? Preocupación, ¿dónde están los cristianos que estaban en los templos? Así es. Preocupación, ¿qué ha pasado con tu vida, con Dios hoy en día? Preocupación, que pareciera que no hemos aprendido mucho la lección. Así es. Y este virus le hemos dado risa, le hemos dado humor, le hemos sacado la mejor jocosidad, pero pareciera que la reflexión que debe venir de parte de Dios no la hemos entendido. Queda Sí estoy pendiente. consciente. Yo creo que no es que Dios permite esto, es que me vuelvo a ir al libro de Génesis,
Es que Dios no quiso esto para nosotros. Claro. Desde el principio no era la ley de Dios, no era el plan de Dios, no era. Jesús vino a rescatar el plan de Dios de redención para nosotros y nos dio unas pautas, ¿ok? Pero la salvación es gratis. Pareciera que la gente se ha creído que la salvación es gratis. No, es que más nada de la vida es gratis. El aprendizaje no es gratis. No, incluso hasta los errores no son gratis. Así es. Hasta los errores no son gratis porque tienen gran consecuencia. Así es. ¿Ve? Pero un aprendizaje, vivir y aprender, sí cuesta, pero tiene su recompensa. Dijiste algo, hermano. Yo creo que hoy es una lección para la iglesia de Cristo, para aquel que decía ser un hijo de Dios, aquel que creía que estaba firme con Dios, y hoy creo que es una oportunidad para evaluarnos, Así es. para ver de qué estábamos hechos y cuánto habíamos aprendido con Dios. Y hoy tenemos que detenernos y decir, creo que pareciera que nos agarraron descuidados. Nos agarraron descuidados, Así es. ¿ok? Aunque no sabemos qué va a pasar mañana, nosotros tenemos que estar preparados. Que venga lo que venga, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Vemos una iglesia hoy que está como perdida, que está como extraviada. Y como lo he dicho a muchos de nuestros hermanos en la iglesia, este es el tiempo de demostrar de qué estabas hecho, de quién habías creído y dónde estaba puesta tu mirada. Esto no se trata de que si tu pastor o no, que deberíamos como pastores atender a nuestra gente, caminar con nuestra gente, pero no es igual que usted camine al lado de su pastor, que todos caminemos al lado del pastor de los pastores. Así es. Así es. Yo creo que este es el tiempo donde usted y yo hemos quedado solos, donde hemos quedado varados en un estado, en una ciudad, en un país, con condiciones, situaciones, empleo, con todo lo que usted y yo sabemos. Este es el tiempo que pareciera que debemos volver la mirada a Dios, reencontrarnos con Dios y quitar cualquier necedad que no nos permita tener una relación viable, correcta y clara con Dios. No podemos perder del enfoque que el mundo está dando sus golpes y Dios está dando sus señales. Así es. Cristo viene pronto. Así es. Ojalá entendamos que Cristo viene pronto. Así es. No viene por el evangélico, perdóneme. Viene por todo aquel que ha decidido caminar conforme a su voluntad Así y es. aprender a vivir bajo los principios de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Aprender y vivir tiene que estar agarrado de la mano con Dios. Lo demás es conocimiento. Ujú. Conocimiento de estudios desde primaria hasta los universitarios y todo lo que tenga que ver con ese bagaje, pero ante Dios eso es solamente conocimiento. Aprender es poner en práctica los valores, los principios, la moralidad que rige la ética del hombre. Así es. Y eso no tiene que ver con sociedad, eso tiene que ver con lo celestial, con Dios. Así es. Dios primero y el hombre al lado de Dios. Así es. Eso tiene que ver un claro en el camino. Me gustó Sí. bastante porque poner en práctica Sí. y de conocimiento hay muchísimo. Estamos en la era del conocimiento. De mucho O sea, está conocimiento. Google, están todas las redes sociales activas. Me asusta y- mi hija. Me asusta mi hija porque tiene un conocimiento en el teléfono. Estos días, perdóname que te ataje, yo No, no, no me te vaya a preocupes. tirar al zapato que me tienes ahí en la mano. Y mi esposa le puso una clave y yo le enseñé, hija, ve acá. El teléfono, mi hija tiene ahorita apenas, cumplió 4 años. No les carven acá. Ve, la cédula de tu mamá es esta y esta y esta. Papi, sí, vamos a ver si te aprendiste. Hermano, en un momentico se lo aprendió. Raro. Pero si conoce, tiene conocimiento, pero realmente ese conocimiento no tiene el aprendizaje, no tiene la vagancia, no tiene el bagaje, no tiene la vida que ese conocimiento con el aprendizaje da. Ujú. Tiene algo que hacer, pero no sabe realmente cómo se conecta con esto. Eso. Pareciera que la gente anda así. Así es. Me gusta ese ejemplo. Ujú. Claro, Fantástica. específico con respecto a lo que estamos hablando, porque también tengo una hija, ya va a cumplir 2 años, y yo me quedo asombrado porque hace unas cosas Mm. que yo digo, agarra el teléfono, papi, video. Entonces se pone y se mete en el WhatsApp, manda audio,
se mete en la parte de los videos, ve sus videos. Entonces, tú dices, estamos en la era del conocimiento. Así es. Así es, eso sí. Estamos en la era del conocimiento. Entonces, no es por ignorancia, entonces, podríamos decir, o sea, pero es ese ejemplo específico. O sea, manejo la información, pero no tengo la capacidad de ponerla en práctica. Así es. Tremendo. Por lo menos, ¿qué vemos hoy? En estos días, experiencias, porque experiencias son importantes. Y a veces veo cuando un médico, un abogado y cualquiera que tiene los estudios, pero hoy basando a la parte de los médicos, no todos, hay médicos especiales, médicos espectaculares, médicos abogados, pero qué tremendo cuando llegas a una sala de un hospital con toda la carga que tengas y seas maltratado por aquel hombre, por aquella mujer que ejerce una profesión de atender a una persona en las distintas condiciones que llegue según lo que representa, lo que presenta. Ver a un hombre que es buen profesional, pero no tiene un aprendizaje de ser un padre. Y esto me trae una anécdota. ¿Lo puedo contar? Por Claro que favor? sí. Claro que sí. Un hombre que iban hacia las ballenas. Y antes de llegar a las ballenas, quisieron meterse en el automat de McDonald's. Se metieron en el automat, pidieron sus cosas, se fueron. Pero cuando llegaron a las ballenas, se dio cuenta que dentro de lo que le habían entregado, había metido un fajo de dinero de gran valor, una cantidad bastante considerable. Este hombre, sin pensarlo, se regresó y pidió hablar con el gerente. Hasta que le traen el gerente, le dice, se ha cometido un error. Este dinero no es mío, se lo regreso. Resulta que lo regresó y el hombre se le presenta una gran idea. Señor, queremos tirarle una foto, vengan por aquí, porque queremos decirle a la gente que haga lo mismo que usted hizo. Una publicidad. El hombre no se dejó tirar la foto. ¿Qué usted podría decir? O el hombre es honesto, el hombre es íntegro. Sí, es verdad. Le enseñaron o vio que tenía que regresar lo que no era de él. Pero ¿por qué no le dejó tirar la foto? Porque andaba con su amante. Tremenda Tremenda falla. falla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aprender a vivir es cubrir, permíteme, todas las bases. Así es. Cuando mi hijo y mi hija me ve modelando lo que soy, cuando yo veo a mi hijo que le grita al hermano, es porque yo estoy gritando y estoy modelando algo que no es correcto. No me detengo a aprender a cómo vivir la vida. Así Porque si vivo la vida para después aprender, al final cuando ya tenga 80 años, viviré la vida quejándome de cosas que pude haber hecho. Y eso es importante. Por eso hay un texto que dice así, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días viejos, tengas en él contentamiento. Pero me gusta como dice esta versión. Acuérdate que hay un Dios. Y recuérdate que pasarán los días, pasarán los años, y te acordarás que nunca aprendiste de ellos. Se te caerán los dientes, se te caerá el cabello, y nunca tendrás contentamiento. Esta versión es interesante, porque te está diciendo que no puedes vivir la vida para después llegar a una edad y de experimentar y decir que no aprendiste nada, y creyendo que aprendiste. Posiblemente sí aprendiste a errar, aprendiste a equivocarte, aprendiste a no parar y aprendiste que la vida tuviste que verla disfrutado de otra manera. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así es. Y yo creo que con esto que ustedes están haciendo, aprender y vivir, yo creo que es un Dios que te está diciendo a usted y a nosotros, detente, párate, la vida no la puedes vivir y después experimentarla. Aprende primero y después vívela y segarás buenas experiencias. Debemos aprender a vivir, Wow, pastor. definitivamente. ¿Sabes qué? Me llamó la atención un texto y quedó enmarcado en mi memoria, en mi mente, y dice así, Salmo 90:12.
Dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Esa es la PDT. Y me gustó mucho porque realmente la vida es corta comparada con la eternidad. O sea, es un punto de 80 años, 90 años, es un punto muy corto. Pero me llama la atención, la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Y la sabiduría es todo lo contrario de lo que venimos hablando con respecto a la necedad. Así es. Qué importante este texto, qué importante esta palabra, qué importante es lo que hoy estamos hablando, porque es precisamente basado en eso. No estamos atacando a una sociedad, no estamos atacando, estamos experimentando una segunda oportunidad de Dios en nuestra vida el día de hoy, en la tarde de hoy. Y es importante que cada uno de los que nos están oyendo puedan verlo de esa manera. No se sientan, no, que me están diciendo que yo estoy haciendo las cosas mal, no. Evaluemos nuestra vida, pidámosle a Dios sabiduría para vivir nuestra vida y realmente poder tener y acumular buenas experiencias para cuando nos toque vivir cierta edad. Así es. Creo que es importante. Así es, de verdad. Y hay otro texto, Salmo 91:12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Wow. Qué interesante. Conceptualmente, enséñanos a aprender lo que vivimos para poder recordar y llenarnos de sabiduría. El aprendizaje con un buen vivir añade al hombre constantemente sabiduría, porque vas a aprender no que no hay errores, no que no hay equívocos, nadie es perfecto, sino que aprendes a que si me equivoqué, le sacas la mejor partida a todo esto. Yo creo que Dios detuvo al mundo. Un clic. Mi experiencia personal en estos 6 meses a mí me detuvo. Y me ha tocado conversar más con Él. Me ha tocado evaluar y reevaluar mi vida. Porque yo creo que vienen cosas más grandes que lo que estamos viviendo ahorita. Este es un preparativo para las que vienen. Un hombre casado hoy debe detenerse y aprender a valorar lo que Dios le ha dado. Porque si no, no ha aprendido nada. Es fácil terminar el matrimonio y buscarse a otra o a otro. Pero tú sabes lo que tiene más valor, aprender de los errores, retomar su vida matrimonial, su vida de pareja y sacarle mejor provecho y crecer con su pareja. Un padre prefiere salir, o los hijos, irse de su hogar. Aprendan a caminar con los errores, reconozcan las faltas, porque aprender a vivir es reconocer. Aprender a vivir es reconocer y pedir perdón. Yo creo que eso es un punto importante. Aprender para vivir es detenerse en el pasado, traer el pasado al presente, evaluar nuestras vidas, reconocer desde primera base lo que no he hecho bien, lo que necesito hacer para estar bien y cómo hacerle la vida mejor a los demás. Eso es aprender y vivir según como Dios espera que nosotros lo hagamos. Así es, el tema de hoy de verdad que el pastor nos dejó con bastantes perlas, bastante reflexión y algo importantísimo que no todo está perdido. Si tú lo estás escuchándonos hoy, lo que estamos diciendo es, puedes tomar el camino correcto y si lo estás haciendo bien, pues fortalece eso que estás haciendo bien, porque lo importante es que nosotros podamos mirar atrás, reconocer y decir, aprendí y voy a enseñarle. Yo siempre he dicho esto, nosotros no necesariamente tenemos que ser maestros, siempre tenemos personas que nos están viendo y mucho más cuando uno representa un liderazgo o representa a la iglesia de Cristo, la gente va a decir, así me debo comportar porque Él se está comportando de esta manera. Entonces es importante que nosotros hoy tomemos a reflexión y podamos de verdad vivir una vida y vivir. Yo digo, cuando digo vivir es disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios no nos dejó en la tierra para que nosotros padezcamos y andemos. No. Si Dios nos habla de fe es porque va a haber un momento, como lo vivimos en la cuarentena, donde tenemos que vivir por fe. Y si nosotros ponemos a evaluar el sistema económico que estamos viviendo, tenemos que vivir por fe. Es por fe, definitivamente es por fe. Y así nosotros damos cuenta que todo lo que aprendimos durante una vida dentro de un local cristiano, recibiendo la enseñanza, en estos 6 meses hay que ponerlo por obra. Y eso da más valor que nosotros podamos experimentarlo y manifestar a la gente. Mira, la iglesia de Cristo está viva y se está manifestando porque todo lo que hemos aprendido
lo estamos poniendo por obra. Así es, y yo creo que cabe completico. Aprender y ahora, hoy, en 6 meses, a vivir. A vivir. Definitivamente, no hay aprendizaje sin vivencias. Así es, así Porque eso es lo que nos da la caracterización de lo que somos. Podemos hablar mucho de la Biblia, podemos hablar del Dios de la Biblia, pero la gente no solamente quiere que hablemos del Dios de la Biblia, sino que representemos con nuestras vidas al Dios que hablamos. Alguien decía, si vas a hablar de Dios, habla, pero mejor, vívelo, Modélalo. modélalo. Ujú. Somos modelos, Así es, somos modelos de lo que decimos que somos de Dios. así es. Algo que siempre aprendí de lo que Dios me ha estado enseñando es que tienes un antes, un presente y un después. Cuando yo he predicado, digo, esto me sucedió ayer, Ujú. los prendí. Esto lo estoy experimentando en Ahora. este momento. Bueno, señores, no sé después de que diga todo lo que diga, cómo lo voy a experimentar. Le echaré el cuento después, pero no puede quedar esa experiencia, esa instrucción de Dios sin que quede la vivencia. Así es. Ok, yo tengo 20 años en el Señor y creo que le puedo decir que sí vale la pena. Agradecido, pastor, de Amén. verdad. Aquí Wow. mi esposa está diciendo una guara espectacular. Aprender y vivir. Por aquí dice saludo en sintonía Kelvin, Joana, Narvi, Estili, Tarón, Jesús, Isabela y Carlos Mejía. Bendiciones, bendiciones. Gracias, pastor, de verdad. Un Excelente placer. tiempo. Esta serie la pueden escuchar nuevamente por YouTube. Nos pueden ver por allí por YouTube. Lo pueden ver por Vida Visión Radio también en el Bueno. Facebook. Y bueno, nos despedimos agradecidos. De verdad, muchas bendiciones para todos. Así es. Creciendo en la verdad, viviendo seguros y confiados. Avivamiento en casa. Descubriendo el valor de la vida y cómo disfrutarla. Recibe hoy un avivamiento en casa.